Hoy preparo para ti esta deliciosa tarta de zanahoria, galletas y coco. Hola mi gente, ¿has pensado alguna vez por qué hay recetas que se pierden en el olvido y que pasan de moda? Si sigues mi canal sabrás que de vez en cuando me gusta recuperar sabores de mi infancia, recetas que me traen ciertos recuerdos en particular, y una de ellas es esta tarta de zanahorias, galletas y coco. Seguramente la habrás comido hace muchos años y tiene un sabor tan especial que yo lo tengo grabado en mi mente. Y el otro día, pensando en recetas que podía hacer para el canal, me acordé de esta tarta y recordé su sabor. Y dije, wow, esa tarta estaba buenísima. Y no solamente está buena, es que es súper fácil de hacer. Apenas lleva 4 o 5 ingredientes y se hace en un momento. Y el resultado de verdad es increíble. Si no la has probado nunca, pruébala porque te va a encantar. Es una tarta que es un acierto asegurado. Vamos al lío. Y ya sabes que comienzo siempre mis vídeos mostrándote los ingredientes. Puedes parar aquí el vídeo y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Y para hacer nuestra tarta vamos a necesitar muy poquitos ingredientes. Aquí los tienes. Zanahoria fresca, cruda, galletas, yo he utilizado rectangulares, pero puedes utilizar redondas, coco rallado, como endulzante yo voy a utilizar leche condensada, aunque si no tomas lácteos puedes utilizar azúcar directamente, pero la leche condensada le da un puntito muy rico, y he utilizado leche para remojar las galletas. Si no puedes usar lácteos, pues utiliza el propio líquido de haber cocido la zanahoria. Y comenzamos preparando las zanahorias. Yo he comprado 500 gramos, medio kilo de zanahoria en bruto, así, crudas tal cual. Y ahora voy a pelarlas y a quitarles los extremos. Una vez limpia y sin piel, te deben quedar unos 450 gramos de zanahoria, ya lista para cocerla. Una vez las he pelado, las he lavado muy bien y, como te he dicho, le quito los extremos y la corto en rodajas. No hace falta que sean muy finas porque luego lo voy a triturar todo. Sí que es importante que estén bien cocidas. La vamos a tener cociendo en agua durante al menos 30 minutos para que nos queden bien hechas. Le ponemos agua y nos la llevamos al fuego. Y la tenemos así cociendo durante 30 minutos. Mientras vamos a preparar el molde de la tarta. Mira, para hacer esta tarta yo he utilizado este molde circular de 20 centímetros de diámetro, pero puedes utilizar cualquier fuente de cristal, vidrio o de aluminio o de plástico que tengas por casa. Y como esta tarta la vamos a volcar, es decir, la parte inferior es la que va a quedar luego a la vista por encima, voy a engrasarla con un poquito de aceite de girasol, simplemente para que se adhiera mejor una capa de film transparente con la que voy a forrar el molde. Esto lo hago para que luego al desmoldarla, la tarta no se quede pegada en el molde y sea mucho más sencillo. Y vas a ver qué bonita queda. Gracias al aceite, el film se queda bien pegadito. Intentamos que no queden arrugas, porque si no esas arrugas luego se van a ver en la superficie de la tarta. Así que vamos estirando con las manos. Es muy fácil hasta que quede el film perfectamente colocado. Fíjate. Y ahora sí, vamos con la crema. Esta crema es súper sencilla de hacer. Lleva los 450 gramos de zanahoria cocida y escurrida, a la que le añado 200 gramos de leche condensada. Como te he dicho antes, puedes utilizar azúcar si no tomas lácteos. Ahí va. Y ahora, de 100 gramos que tengo de coco rallado, le echo la mitad, unos 50 gramos de coco rallado, a la crema. Y el resto lo reservo para la decoración posterior. Y simplemente con la Turmix voy triturando hasta que quede todo bien integrado. Así de fácil se hace esta tarta. Y no te imaginas el sabor que tiene. De verdad, si no has comido nunca esta tarta, te recomiendo que la pruebes. Porque si te gustan los pasteles de zanahoria, te va a encantar. Tiene un sabor súper especial. Es un sabor que yo tengo grabado en mi mente desde que era pequeño, porque luego no la he vuelto a hacer nunca hasta hoy que la he hecho para vosotros. Y es de esos sabores que se te quedan grabados.
Está buenísima, ya lo verás. Bueno, pues así quedaría mi crema. Es importante que no te queden trozos grandes de zanahoria para que luego se vea más bonita. Y te voy a enseñar ya a armar la tarta. Comenzamos con una primera capa generosa de la crema de zanahoria. Ten en cuenta que esta capa es la que luego, cuando le demos la vuelta a la tarta, se va a ver por arriba. Así que tiene que quedar bien tupidita para que no se vean las galletas. Así está bien. Y ahora solo nos quedaría mojar las galletas en leche. Aquí es donde, si quieres, puedes añadir un chupito de anís, de ron, de brandy, si te gusta el licor. Yo no le he puesto nada porque quería el sabor natural. Así que he mojado la galleta 5 segundos solamente, no hace falta que las mojes mucho porque ya la crema es húmeda. Igualmente la galleta con el paso de las horas se va a humedecer. Así que 5 segundos y las colocas. Y hacemos nuestra primera capa de galleta. Ahí va. Cuando veas que ya no puedes continuar porque ya no te caben, pues las vas cortando. Para cortarlas te recomiendo que primero mojes la galleta y luego la cortes. Te va a resultar mucho más fácil. Bueno, le ponemos una segunda capa de zanahoria. Ahí va, la repartimos bien. Perfecto. Y continuamos con otra capa de galletas remojadas en leche. Hay quien no remoja las galletas, directamente las pone en seco, pero a mí me gusta que la tarta quede jugosita. Otra capa más de crema de zanahoria. En total son 4 capas de crema de zanahoria y 4 capas de galleta. Y terminarás con la galleta a la vista. Esta sería la cuarta capa de crema de zanahoria. Te lo digo por si quieres dividir la crema para que no te falte. La divides en 4 y ya sabes que te tiene que dar para 4 veces. La del fondo y 3 más. Y esta es la cuarta capa de galletas. En total he utilizado unos 225 gramos de galletas. Más o menos un paquete y medio. Y una vez que ya tengo montada mi tarta, la cubro con otra capa de film transparente para que no se me seque en el frigorífico, porque la vamos a tener reposando durante toda la noche. Esto es importante para que la tarta coja textura, los sabores se asienten y se desmolde y quede preciosa. Así que toda la noche en el frigorífico y a la mañana siguiente ya la tenemos lista. Le quitamos la capa de film transparente superior y ahora solo nos quedaría desmoldarla. Voy a ponerle un poquito de coco rallado porque como voy a utilizar una pala para transportarla desde el molde hasta el plato de presentación, no quiero que se me quede pegada la galleta, simplemente por eso. Y ahora, para desmoldarla, aseguro que esté liberado todo el borde, que lo está porque tenía el film transparente, así que no se ha podido quedar pegado. Y usando esta pala para transportar tartas, la vuelco. No la he puesto directamente en el plato de presentación porque primero la voy a decorar y quería enseñarte una cosita. Atenta. Mira qué bonita queda. Sale perfectamente gracias al film transparente. Ahora quítaselo con cuidadito. Y normalmente esta tarta se deja así, tal cual, pero yo la veo un poquito sosa, ¿verdad? Así que he estado dándole vueltas a la cabeza. Digo, ¿qué decoración puedo hacer que os guste y que le dé un poquito de presencia a la tarta? Incluso, yo qué sé, si quieres ponerla en una cafetería o en un restaurante, pues que sea digna. Así que se me ha ocurrido esta decoración, a ver qué te parece. Tomo un poquito de chocolate blanco, unos 50 gramos, y los fundo en el microondas, de 30 en 30 segundos, ya sabes, para que no se te queme. Y por otro lado, tomo una hoja de papel de hornear, doblo un triángulo y lo corto con un cuchillo. Cuidadito con no cortarte. Estoy haciendo un cornet, ya me habrás visto hacerlo varias veces si has seguido mis vídeos, pero te vuelvo a enseñar cómo se hace. Como es muy grande el triángulo, prefiero otro triángulo más pequeñito, así que lo voy a dividir en dos. Marco
y ahora con el mismo cuchillo, bien afiladito, corto y ya tengo el triángulo para hacer mi cornet. Y mira qué fácil se hace el cornet para decorar tartas o incluso para escribir. Esas tartas que escriben felicidades y el nombre de la persona, pues se hacen con un cornet. Mira, tienes que dejar el ángulo recto, este vértice gordito, mirando hacia ti, hacia abajo. Y los dos extremos, le das la vuelta, haces ese giro y unes un vértice con otro. De forma que arriba, si te das cuenta, estás creando la punta de tu cornet o cucurucho. Haces lo mismo con el otro extremo y ya tienes hecho tu cornet. Ahora mismo tiene que quedar totalmente cerrada la punta. Tiene que pinchar para que esté bien hecho. Luego lo vamos a abrir. Ahora plegamos la solapita para que no se te abra, le das un par de pliegues y ya tienes listo tu cornet. Y ahora con el chocolate blanco que he fundido, llena solamente una tercera parte del cornet. No lo llenes más porque si no se te va a salir todo el chocolate. ¿Ves? Solo este poquito. Ahora lo cierras plegándolo y funciona como si fuera una pluma o un bolígrafo, pero de chocolate. Ahora toma una tijera y corta muy poquito y comprueba que sale el chocolate. Perfecto. Y ahora sí, tomo mi tarta y hago estas decoraciones en espiral. Voy haciendo así círculos, siguiendo toda la tarta. Un poquito a lo loco, ¿eh? No te preocupes, que queda preciosa, ya verás. Así. Está perfecta. Y ahora, en todas las uniones donde se cruzan las líneas, se me ha ocurrido ponerle un puntito de chocolate. Así. Como ves, no estoy guardando ningún orden. Ahí va. En todos los cruces de línea, pues le pongo un pegotito. He utilizado chocolate blanco porque como lleva coco, la decoración también, pues me pega más que el chocolate negro. Pero si quieres utilizar chocolate negro o chocolate con leche, pues sin problema. Y así tendría ya mi tarta casi terminada. Imagínate que quisieras escribir felicidades, que lo mismo es para algún cumpleaños de algún familiar o de alguien a quien quieres. Pues escribes perfectamente con el cornet. Perdóname, pero soy zurdo y tapo lo que escribo y no se ve bien. Pero es súper fácil escribir con un cornet. Bueno, ahora sí la paso al plato de presentación y por eso le había puesto el coco encima de la galleta para que se deslizara ahora y no se me quedase pegada. Como te enseño todos los truquitos que puedo para que te salgan preciosas. Y ahora sí, decoramos el lateral con el coco rallado que nos sobró antes. Así poquito a poco, cubriendo bien, intentando no arrastrar la crema para no llevárnosla. Y una vez que tengas todo el lateral ya cubierto con el coco, con una brochita mismo o con una espátula, vas limpiando el plato y nos ha quedado una tarta que es súper sencilla, súper humilde, pero oye, con una decoración que está bonita. Yo la compraba. Fíjate. Ahí va. Y ya la tienes lista. Y no solamente es preciosa, es que está deliciosa y además es que esta tarta es súper nutritiva, está llena de vitaminas, de fibra. Ten en cuenta que lleva medio kilo de zanahoria, lleva coco, que también tiene muchísimos nutrientes que son súper buenos para la salud. Yo creo que es de las tartas más completas nutricionalmente que he hecho en mi canal. Y mira el corte, qué delicia. Pruébala y ya me dirás qué te parece. Estoy seguro que te va a encantar. Y nada más, solamente me queda una vez más agradecerte que hayas elegido mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, apóyame y suscríbete a mi canal. Un besito.